Lo que estoy haciendo en esta presentación es pensar entre qué es lo que pasa entre Japón y México acerca del envejecimiento y qué clase de colaboración podríamos tener entre Japón y México sobre esto, particularmente el Instituto Nacional de Geriatría con la agencia JICA. ¿Sí? Cuando comencé a ver qué decir en una presentación como esta, pienso en las disparidades que hay entre México y Japón sobre el envejecimiento mismo, ¿sí? Y podemos comenzar con la demografía. Este cuadro lo que presenta son indicadores demográficos de 1950 a 2010, tanto de Japón como de México. Es mucha la diferencia. En 1950 la tasa global de fecundidad, esas columnas en verde, en Japón ya eran tan bajas como 3.5 hijos por cada mujer, y en México eran 6.6, ¿sí? Eso es no mucho después de la guerra, 5 años después de la guerra, ¿sí? Y miren el descenso en la fecundidad de Japón, de manera que después de 1970 ya están abajo del nivel de reemplazo. En cambio, México subió de 1950, llegó al máximo en 1970, casi 7 hijos por mujer, una vez terminado su periodo de fecundidad, y luego hay un descenso muy rápido, pero sigue siendo bastante más alto que Japón. Las esperanzas de vida, en 1950 Japón ya tenía 60 años de esperanza de vida y la ha seguido aumentando, y es el país, de tamaño considerable, grande, más longevo del mundo. Nosotros hemos hecho un cambio en las esperanzas de vida muy fuerte. En 1950 era de menos de 50 años, ¿sí? Y estamos llegando ya en 2010 a 76 años de esperanza de vida. En donde hay algo que se parece es en las esperanzas de vida una vez llegado a los 65 años. En 1950 se parecían mucho México y Japón en ese sentido, y ahí no hay mucha diferencia, y eso es debido a la selección, porque son ya sobrevivientes. Entonces, siendo sobrevivientes, de alguna manera son más fuertes y digamos que se parecen, ¿no? Y el índice de envejecimiento, que fue introducido por el profesor Kuroda Toshio, a quien tuve yo el gusto de conocer hace algún tiempo, habla del número de personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes menores de 15. En 1950 había 14 personas envejecidas por cada 100 jóvenes. En México eran solo 8.2. Pero este envejecimiento de Japón es impresionante, muy impresionante. De manera que ya en este momento tienen más de 170 personas mayores por cada 100 jóvenes, y nosotros estamos apenas en 20. Entonces, entre un panorama de diferencias de ese tipo, pues la pregunta es qué se puede hacer, qué cosa es lo que vamos a cooperar, vamos a ver lo que han hecho, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, el total de la población en Japón y en México, dentro de ciertos grupos de edad. Este es el total de la población. Fíjense, en 1950 nosotros estábamos cerca de los 30 millones y Japón ya estaba cerca de los 80 millones, ¿sí?
Esta era la población de México en ese tiempo, y el crecimiento de la fecundidad y todo hizo esto, ¿verdad? De manera que el máximo en Japón estuvo como por el año 1990 y empieza un declive. Estos todos son datos de las estadísticas que el mismo Japón publica, ¿no? Y nosotros alcanzamos esta cifra más o menos después del año 2000 y vamos a crecer. Bueno, la parte verde es los jóvenes, la parte azul son los adultos y la parte roja son las personas de mayor de 65 años. Aquí pareciera que México tiene un problema de envejecimiento, va a tener un problema de envejecimiento mayor que el de Japón, pero junto al tamaño de la población se necesita mirar las relaciones entre las edades y en realidad Japón lo tiene un poquito, como se vio en las cifras anteriores, lo tienen un poquito, sino bastante más fuerte que nosotros. Ante estas cosas, yo me preguntaba qué cosa podemos hacer nosotros con JICA, y una de las cosas que hice fue ver la página de, ¿cómo le dicen? ¿JICA o JICA? ¿JICA? JICA. Bueno, JICA, ok. La página de JICA, y hay una gráfica dentro de esa página que habla de la cooperación que JICA ha tenido con otros países de Asia. Entonces, en una de esas gráficas yo la copié para ver cómo es el envejecimiento que ha tenido Japón de 1950 y cómo se espera hasta 2050. Es ¿no? Bueno, y el verde es México, ese se lo agregué. ¿Okay? Y están estos otros países como Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, aquí, y nosotros vemos que nos parecemos mucho a Vietnam. Una de las cuestiones que se me ocurre preguntar es que si ya tienen ustedes trabajos, si JICA ya tiene trabajos con estos otros países, pues a lo mejor no solo la cooperación sería con Japón, sino con el marco que JICA da hacia los otros países asiáticos. Mi experiencia con Japón en realidad ha sido también en el asunto de envejecimiento con la Universidad de Nihon, con los profesores Ogawa y Saito, y de alguna manera he presenciado algunas de las cosas que ellos están haciendo y que sería bueno hacerlo más, no solo hacia México, sino hacia Latinoamérica, ¿sí? Bueno, la longevidad en México es lo que nos preocupa ahora, y tenemos que en el siglo XX, como se vio hace rato, hay un incremento en las esperanzas de vida, ¿sí? Hay un aumento en la sobrevivencia hacia la edad envejecida cronológica, ¿sí? Y una cosa que es importante es que hay un envejecimiento del envejecimiento, que voy a explicar un poco más adelante, que está provocando que haya viejos, muy viejos, y centenarios, ¿sí? Y una cosa que el Instituto Nacional de Geriatría está encontrando es que hay efectos de cohorte que dicen que las esperanzas de vida pueden estabilizarse e incluso bajar. Por cuestiones de cohorte quiere decir por los antecedentes que las personas tienen antes de llegar al envejecimiento, que tienen que ver con condiciones socioeconómicas y con enfermedades previamente sufridas. Esto es lo del envejecimiento, el envejecimiento de la vejez, ¿sí? Aquí están representados de 2000 y en una proyección hasta 2100, de acuerdo con el CONAPO, las personas de 65 años y más. Estos son miles, estos son 5 millones. En 2000 teníamos 5 millones de personas de 65 y más, y están divididas en estas edades. Y lo que tenemos que notar
es que, por ejemplo, de 80 años y más, van creciendo proporcionalmente, ¿sí? De manera que en el futuro no solamente vamos a esperar personas de 65 y más, sino que esas personas de 65 y más son cada vez más viejas respecto a los años anteriores. Eso es lo que decimos que es el envejecimiento de la vejez. Bueno, una de las cosas que preocupa y que realmente hace importante al envejecimiento, desde el punto de vista de la salud social, económico, es la dependencia que causa la vejez sobre los demás, ¿sí? Entonces, aquí está la dependencia de la verde, la dependencia de los jóvenes, que esto es el número, el número de personas por cada 100 adultos que dependen técnicamente, así aproximadamente de ellos. Entonces, en México llegó a haber una dependencia hasta de 100, pero era dominada por los jóvenes. En Japón jamás han tenido una dependencia hasta esa, han llegado a los 60, ¿sí? Y se espera que después de 2050, después de este descenso aquí, se estabilice en Japón esa dependencia, con una diferencia: va a estar dominada por las personas viejas y no por las personas jóvenes, ¿sí? En México se ve esto, ¿verdad? Nosotros estamos todavía en esta fase y viene un incremento de la dependencia por las edades envejecidas. Aquí se nota ya una estabilidad de la población de Japón en ese sentido, y bueno, 2100 es demasiado lejos para una proyección de estas, pero eso es lo que se ve de acuerdo con las tendencias actuales, ¿sí? Bueno, aquí hay alguna cosa de aritmética respecto a esas dependencias, y que yo me atrevo a decir que 1 más 1 no siempre son 2. Esto tiene que ver con la primera dependencia. La primera dependencia que vimos en verde es la dependencia de los jóvenes, de los niños, ¿sí? Bueno, esa dependencia de los niños, ustedes piénsenlo, es siempre una dependencia esperada. Un niño generalmente, en su mayor parte, 99%, son niños esperados, ¿sí? Entonces, es una dependencia que la podemos programar muy bien. Está llena de gozo, ¿sí? Entonces, y también es lo que hagamos para los niños, para cuidarlos, para alimentarlos, para educarlos, es una inversión de alto rendimiento para la familia, para la sociedad y para la economía. Y es esencial esta inversión y este sostenimiento para el desarrollo y la sostenibilidad de un país y de una nación, de una sociedad. Entonces, todo el mundo le gustan los niños, todo el mundo está contento con los niños, pero no así con los viejos. Esa segunda dependencia generalmente no es esperada. ¿Cuántos se están preparando por eso? ¿Sí? No hay esa preparación, es muy estresante, se incrementa. Simplemente piensen que si el número de viejos de 65 años y más va a crecer, va a estar dominado por los de 80 y más. Eso quiere decir que no la dependencia, la calidad de la dependencia, el tipo de dependencia va a ser distinto, va a ser todavía más pesado. Yo me disculpo por decirle viejos a los viejos y no adultos mayores o algo así. Yo no creo que debemos usar las palabras que son, pero si alguien se ofende porque ya me ha pasado, pues me disculpa, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que va a pasar y que también me han reclamado algunas veces es que realmente esta dependencia de las personas viejas es una carga económica, familiar y social que ya no es inversión, ya es gasto, ¿ok? Tenemos que hacerlo porque tenemos que tener una solidaridad y porque moralmente nos corresponde,
pero ya no pasa nada a futuro y si la descuidamos puede poner en peligro el futuro, ¿verdad? Entonces, quizá hay que verlo, nos los hemos preguntado, aquí se me fue una E, perdón, y aquí sí, se me fue una E aquí. Si es un obstáculo para el desarrollo, ¿verdad? Y qué oportunidades tenemos realmente de solidaridad social y económica frente a un panorama demográfico como el que se viene, ¿sí? Entonces, esta cuestión de las edades avanzadas se puede pensar que es haber alcanzado una edad arbitrariamente puesta a 60, 75, ¿verdad? Pero lo que nos interesa no es qué tantos gentes llegaron a estas edades, sino cómo llegaron. Y particularmente hablamos de los riesgos y de la fragilidad en las edades avanzadas, porque hay deterioros de salud, hay problemas físicos y mentales, hay incapacidades, hay problemas de adaptabilidad, ¿sí? Y eso causa esa dependencia. Y lo que tenemos que tratar en ambientes como los que estamos aquí haciendo es este concepto de la dependencia, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Pues particularmente es los problemas de salud, la necesidad de cuidados a largo plazo, que eso es muy importante y que poco se toma en cuenta, ¿sí? Y estamos en una crisis de seguridad social, creo que en todo el mundo, y en el caso de México es verdaderamente un predicamento. Realmente no sabemos qué hacer y todo lo que estamos haciendo por las pensiones, no estamos resolviendo el problema. El problema serio fue todos los privilegios que salieron hacia los sindicatos y la deuda terrible que tenemos por eso y no otra cosa, ¿sí? Y bueno, hay una serie de cosas económicas, sociales y familiares que se interrelacionan. Y aquí hay un esquema, se está saliendo de aquí de la proyección, yo creo que es más bien el proyector, pero este es un esquema que le copié al doctor Luis Miguel Gutiérrez y que es acerca de los ciclos de vida, la salud y el estatus socioeconómico y cómo funciona esto cuando hay un envejecimiento, ¿no? Antes de nacer, la edad cero, es muy importante la genética, los cuidados prenatales y también neonatales, de manera que la gestación y el nacimiento alguna vez van a repercutir en el propio envejecimiento. Ya en la niñez y en la adolescencia, la familia es muy importante. En realidad, el número de factores son cientos, pero los muy importantes son estos. ¿Cómo está la nutrición? ¿Cómo están nuestras escuelas? ¿Y qué episodios de salud se llegan a tener? Aquí nos es hasta vergonzoso confesar que en un país como México, cosas como esta para la generalidad una buena parte del país, pues no se están cumpliendo. Ahorita hay cuestiones de pobreza verdaderamente que debemos avergonzarnos de ellas, y ya saben ustedes que lo de la escuela, las escuelas, la primaria, es un desastre en ese sentido, ¿sí? Aquí también habría lugar para compararse con alguien como Japón y quedaríamos verdaderamente apenados, ¿sí? En la juventud y en la adultez, en la vida adulta, son importantes los hábitos, la capacitación, por ejemplo, para el trabajo, la actividad principal que se haya tenido, las enfermedades de la familia. Y ya en la vejez, hay una cosa que es muy interesante, hablar del nivel socioeconómico y la alostasis, ¿verdad? Que es esa pérdida de capacidad para equilibrar el cuerpo cuando hay enfermedades o
alguna patología, alguna anomalía, se pierde, se entra en esta cuestión, se pierde la homeostasis y hay muchas razones físicas, médicas para eso, pero también son respecto al nivel socioeconómico, y eso es muy importante considerarlo, ¿sí? Entonces los hábitos, cuestiones de terapia y de apoyo tienen que ver con esto, y aquí hay mucho que hacer en un país como México, adecuar cuestiones socioeconómicas para este envejecimiento, ¿sí? Entonces, algunos de los efectos de las enfermedades crónicas, la incapacidad y la dependencia sobre el sistema de salud, ya es un trabajo especial, un problema especial que tenemos que cuidar, ¿no? Ya sabemos que incluso en estas condiciones como estamos, las esperanzas de vida están incrementándose, a lo mejor se estabilizan, a lo mejor bajan un poco. En todo caso, esto está incidiendo sobre morbilidad crónica e incapacidades. Hay cuestiones en la medicina que están haciendo sobrevivir a la gente, no importa que estén mal, simplemente sobreviven. Y esas son partes que tenemos que revisar desde el punto de vista incluso ético, y nos está causando esto. Entonces va a haber bajas en la esperanza de vida activa, ¿sí?, en términos proporcionales, y un incremento de la dependencia. ¿Qué va a hacer el sistema de salud frente a todo esto? Bueno, por lo pronto hay un aumento en los requerimientos de salud, en las necesidades de salud. Hay una necesidad de adaptar el sistema de salud, y esta cuestión del cuidado a largo plazo. Estas gráficas también son del doctor Luis Miguel Gutiérrez, con unas variaciones que estoy introduciendo yo aquí. Esto, el cuadro en rojo, significa que por el momento estamos casi nulos en tomar en cuenta esta cuestión. Y algo que estoy introduciendo yo aquí un poco más es que todo esto tiene un costo, y hablo de dinero. ¿Quién va a pagar por todas estas cosas? ¿Sí? Y entonces no tenemos un pasivo contingente y un sistema de financiamiento para esto de la salud. Respecto a las pensiones, sabemos todo lo que se debe, todo lo que tenemos que pagar, hay proyecciones de pagos, sabemos que no lo podemos pagar, pero ya hicimos el análisis actuarial de este pasivo. ¿Cuánto es el dinero que vamos a necesitar para poder sostener todo esto? Eso no se ha hecho. Entonces estamos empezando a hacerlo con el Instituto de Geriatría, y necesitamos ir a hacer proyecciones y sobre todo a escenarios en términos de que si hacemos algo, ¿qué nos puede pasar? Si no hacemos algo acá, ¿qué nos puede pasar? ¿Sí? Y de esa manera se podrán construir políticas públicas. Y en las proyecciones, en las presentaciones que ayer nos hicieron los profesores Shinkai y Murayama, dijimos, bueno, ahí hay un montón de cosas que quisiéramos ya haber logrado y no tenemos, y pues ojalá y alguna cosa podamos aprender de Japón. Bueno, hay una cosa que es importante. La esperanza de vida, ¿sí?, y los ciclos de vida están así interrelacionados, y tenemos una división de la esperanza de vida. Esto no lo pude pasar en inglés porque quedó como imagen y ya no lo pude escribir, pero dividida en tres partes. Aquí está la parte de la niñez, esa dependencia de la niñez y la preparación y todo lo demás. Estos son los adultos, y tenemos finalmente la parte de la vejez, ¿sí? Ahora,
Si las esperanzas de vida están creciendo, ¿qué es eso que ya estoy terminando o algo así? ¿O hay incendio? ¿No? Bueno, ok. Me quedan 2 minutos. Bueno, ya todo envejece, incluso mi presentación. ¿Ok? Bueno, si las esperanzas de vida crecen, ¿de qué lado crecen? Pareciera que si hay más vida, se alarga, ¿verdad? Porque en lugar de morir a los 70 años, morimos a los 90, pareciera que es esto, ¿sí? Ahora, recuerden la relación que se tiene. Esta es la etapa de la preparación, esta es la etapa de la productividad, esta es la etapa otra vez de la dependencia, ¿sí? Lo que creemos que debemos hacer, y esto en Japón ha sido muy claro en algunos de los países asiáticos, cuando han revisado por qué los países asiáticos después de la guerra tuvieron tanto éxito como el que están teniendo ahora, incluyendo Corea, Taiwán, Japón por mucho tiempo fue el paradigma, ahora China está tomando su paso, Singapur, todos esos lugares, fue porque invirtieron muchísimo en educación y salud en esta parte. Hay estadísticas de Japón que no toman esta edad a los 15 años como hacemos aquí. Yo he visto informes en donde lo ponen en 22 años porque están queriendo que la preparación y la educación llegue a esos niveles y lo están haciendo. Entonces, lo que quisiéramos es que esto pasara, que no descuidáramos esta parte, que la alargáramos, que fuera de más calidad la educación, de manera que la parte azul también se alargaría y llegaríamos con viejos encima de los 70 años, todavía teniendo capacidades y dando lata por ahí, ¿sí? Y que la tercera edad, esa parte de dependencia, pues disminuyera, ¿sí? Y a mí me gusta así mirar luego el público y preguntarme si hay alguien más viejo que yo aquí. A lo mejor no. Y bueno, yo tengo 75 años y me siento, todavía puedo venir a dar aquí lata. Bueno, pues qué bueno que puedo dar lata aquí. Y con eso termino. Muchas gracias.